Hola chicos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Aquí estamos con otra lección de gramática. Entonces recuerda que para ayudarte bien a aprender esta lección en nuestro sitio debajo de este video puedes abrir e imprimir la presentación que vamos a repasar juntos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? Es que puedes tomar notas, puedes como anotar las cosas más importantes que te destacan en esta lección y así va a ser mucho más fácil repasar. Vas a tener tus notas personalizadas escritas en esta misma presentación que vamos a repasar y así vas a aprender bien la lección en vez de mirarla una vez y a lo mejor olvidar un poco del contenido. Entonces, solamente te recuerdo que es una buena forma de aprender bien el contenido. Entonces, empezando con la lección de hoy, vamos a hablar de los verbos regulares, específicamente en el tiempo presente, la forma positiva. ¿Y qué significa eso? Ok, antes aprendimos el verbo to be. El verbo ser y estar en inglés es to be. Es un verbo irregular. Muchos verbos, gracias a Dios, siguen un patrón normal y predecible. Entonces es mucho más fácil para nosotros poder conjugarlos. Eso es lo que significa un verbo regular. Significa que sigue un patrón. Tiempo presente es un tiempo que significa que estamos hablando de eventos que pasan ahora en el tiempo presente, no del pasado o al futuro. Y forma positiva, vamos a ver igual lo que hicimos con el verbo to be. Vimos la forma positiva, negativa e interrogativa, o la forma de hacer una pregunta. Y he dividido el tema en tres partes de positiva, negativa e interrogativa, porque tienen estructuras un poco diferentes. Entonces, vamos a enfocarnos solamente hoy en la forma positiva. Para empezar, vamos a conocer la forma infinitiva, la forma del infinitivo. ¿Qué significa eso? La forma infinitiva de un verbo en inglés es compuesta de dos palabras. Siempre es to más otra palabra. Esta otra palabra se llama la base verbal, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de un infinitivo. Un infinitivo significa que no corresponde a ninguna persona en particular. El verbo no es conjugado. Entonces, si tú quisieras buscar un verbo en el diccionario en español, sería así. En español hay tres tipos de verbos. Verbos que terminan en AR, ER o IR. No tengo un ejemplo de eso. Tengo dos verbos que terminan en ER. Y esas son las formas de infinitivo. Y así podría buscar estos verbos en un diccionario. El equivalente en inglés es así. To más la base verbal. Si está buscando en un diccionario por orden alfabético, a lo mejor sería no bajo la letra T, sino W. Vas a usar la primera letra de la base verbal, pero el infinitivo en total es compuesto de estas dos palabras. Incluye la palabra to. Esa es la forma de infinitivo. La base verbal acabamos de discutir o acabamos de hablar de eso. La base verbal simplemente quita la to del infinitivo. Entonces antes teníamos to wash, significa lavar, es la forma de infinitivo. Para formar la base verbal, vamos a como quitar esta to y simplemente nos queda wash.
Eso sería algo así como antes de conjugar un verbo en español, vas a quitar esa AR al final. Tienes lavar en el infinitivo, pero dice yo lavo, tú lavas, algo así. Entonces estás conjugando a base de como esta raíz, esta base verbal. Y hacemos lo mismo en inglés. Quitamos la to del infinitivo y nos resta la base verbal. Otros ejemplos son to eat, esta forma infinitiva de comer. Entonces la base verbal es simplemente eat, sin la palabra to antes. To run es correr, la base verbal, run. Y usamos esta forma usamos la base verbal para formar conjugaciones en el tiempo presente. Entonces, ¿qué es un verbo regular? Bueno, yo hablé brevemente de eso al inicio. Yo dije verbos regulares, la forma positiva en el tiempo presente. Y ya hablé un poco de qué es un verbo regular. Un verbo regular, o sea, podemos compararlo con un verbo irregular. Un verbo irregular, tal como to be, el que ya aprendimos en acciones anteriores, pero estos verbos irregulares no siguen un patrón y hay que memorizar las conjugaciones. Si recuerdas, I am, you are, he is, she is, we are. Es que we are, ¿cómo es que eso se parece a to be? Que no tiene nada que ver. Las conjugaciones en el tiempo presente no se parecen nada al infinitivo. Entonces, ¿cómo sabrías cómo conjugar el verbo to be? Hay que memorizar las conjugaciones. Pero para los verbos regulares, las conjugaciones siguen un patrón predecible y se parecen al infinitivo. Entonces, eso es lo bueno, que ya ve que en inglés no es tan difícil. Hay algunos trucos, algunas reglas que podemos utilizar para que no sea tan difícil. Entonces, ¿cuáles son esas reglas que podemos aprovechar para saber cómo conjugar un verbo regular? Aquí tenemos a la fórmula para conjugar un verbo regular en el tiempo presente de forma positiva. Recuerda que aquí tenemos los pronombres de sujeto en singular aquí, I, you, he, she, it, y plural, we, you, they. Para conjugar un verbo regular simplemente es la base verbal, si puede creer eso. Es que no hay nada más que hacer. Y es así, para 5 de las 6 conjugaciones posibles, solamente tenemos un patrón diferente con la tercera persona singular, de he, she, it. Entonces simplemente añadimos una S. Sorry, pero es mucho más fácil que el español. En español yo tenía que memorizar todas estas conjugaciones diferentes, pero aquí tú tienes una ventaja con aprender inglés. Es que es más fácil conjugar estos verbos regulares en el tiempo presente. Yo sé que en inglés tiene otras cosas difíciles, pero esta no es una de ellas. Esta es una parte fácil del inglés. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el verbo to talk. To talk es hablar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama esta estructura con la palabra to enfrente? Este es el infinitivo. To talk. Este es el infinitivo y esta palabra talk es la base verbal. Entonces, para conjugar el verbo, simplemente es la base verbal. I talk, you talk, y así. Para 5 de las 6 conjugaciones, solamente vemos algo diferente en esta tercera persona singular donde tenemos que poner esta S. Entonces, es lo que hacemos. En vez de talk, es talks. Talk, talk, talks. Talk, talk, talk.
I talk. You talk. He, she, it talks. We talk. You talk. They talk. Es yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ustedes o ellos, ellas hablan. Entonces, viste que en español todas esas conjugaciones serían diferentes, pero en inglés es talk, talk, talks, talk, talk, talk. Muy fácil. Y aquí tenemos la misma información de otra forma, lo que yo acabo de decir. I talk significa yo hablo. ¿Ok? En español tenemos una conjugación diferente para cada conjugación, para cada persona. Pero en inglés es todo igual, menos que esta edición diferente. Esta es la regla. Simplemente tomamos la base verbal, menos que en la tercera persona singular de he, she y it, donde tenemos que añadir esa S adicional. Pero yo sé que yo acabo de decir que el inglés es tan fácil y bla, 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 pero adivina que hay excepciones. Entonces ahora es tu turno, te toca a ti decirme, ya ves, profesor Philly, no es tan fácil después de todo. Ok, yo puedo considerar eso, que hay algunas excepciones aquí, incluso en las partes fáciles, donde con algunos verbos, en vez de añadir una S, dependiendo del final de la base verbal, tenemos que añadir una ES o una IES. Pero es fácil saber cuáles son. Si el verbo termina en algún tipo de sonido que tiene una Z, una S, un X, doble S, algo con Z, donde hay esa vibración, como escucha los sonidos. Z, z. Eso tiene como sonido de S al final. S, ch, sh. Algo con ese tipo de sonido. Si ya termina en algo, en una S o algo que suena como una S, si pones otra S, no se va a notar. Entonces hay que separar la S final del final de la base verbal con una E. Ok, vamos a ver un ejemplo de eso en un segundo. Si termina en una O inglesa, O en inglés, también añadimos esa misma ES. Y si termina en una Y, como quitamos esa Y y ponemos IES. IES son las pronunciaciones en español de estas letras. En inglés sería IES. Ponemos IES English. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo del cambio en la tercera persona singular. Ok, acabamos de aprender to talk. Ok, talk, 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 talk. Menos que talks, talks, talks. Donde tenemos esa S normal. Esa es la conjugación normal en la tercera persona singular. Acabo de enumerar 3 excepciones y tengo un ejemplo de cada uno. Algo que termina en un sonido de S o SH o algo así. Okay, entonces yo elegí el ejemplo de to wash. To wash significa lavar. Es igual en todas las otras personas. I wash, que usamos la base verbal para todas las otras conjugaciones. Solamente hay una diferencia en la tercera persona. Entonces, en vez de poner simplemente una S al final como talks, ponemos una ES para separar la S final de este sonido de SH. Entonces tenemos para empezar, I wash, you wash,
He washes. She washes. It washes. ¿Ok? Si termina en una O English, el verbo ir. En español, en inglés es to go. Entonces definitivamente vas a ver este verbo mucho. Y en el tiempo presente es igual que, mira, tenemos la base verbal. I go, you go, we go. Es solamente en la tercera persona que igual, la meta es añadir esa S, pero vamos a poner una E entre la base verbal y esa S fija, ¿ok? Pero no es goes, es todavía una sílaba. He goes, she goes, it goes. Parece que más para fines como ortográficos, para mantener esa, esa pronunciación, esas reglas de pronunciación. Yo sé lo que estás pensando, que no hay reglas de pronunciación, entonces tal vez tiene la razón. Entonces solamente tiene que recordar que hay una E después de una base verbal que termina en O. Y por fin, una base verbal, un infinitivo que termina en Y, tal como to try. To try. To try puede ser intentar o tratar. En el sentido de esforzarte para cumplir algo, intentar algo. I try. Oh, hay un error aquí, eso también es you try. Siempre en todas las conjugaciones, menos que la tercera persona singular, es la base verbal, ¿ok? I try, you try, we try, they try. Solamente en la tercera persona singular vemos una diferencia. He, pero ¿cómo podemos pronunciar esto? Tries. Es la misma pronunciación que la base. Try, solamente con el sonido de una S. He tries. She tries. It tries. Es la misma pronunciación, pero con una ortografía diferente. Esta es la misma información, pero en vez de ponerlo en la forma de lista, tenemos esas tablas de conjugación. Es la misma información acá, lo que acabamos de ver. Todas las conjugaciones son iguales a la base verbal, menos que la tercera persona singular. Talks, washes con ES, goes con ES y tries. Quiero destacar algo que cuando ponemos la ES aquí es de dos sílabas. Washes. Washes. Pero aquí sigue como una sílaba. Goes. No es goes. Eso no. Con este verbo go es goes. De una sílaba. Go, go, goes. Aquí es de dos en la tercera persona singular. Wash, wash, washes. ¿Ok? Try, try, tries. No es tries o algo así. Tries. Entonces, ya que ya hemos hablado de verbos regulares, vamos a hablar más específicamente del tiempo presente. Ya sabemos cómo conjugar verbos en el tiempo presente, pero ¿para qué lo usamos? Lo usamos para hablar de acciones habituales en el presente, cosas que siempre pasan. I wash my hands before eating. Me lavo las manos antes de comer.
es algo que yo normalmente hago. No es algo que necesariamente estoy haciendo en este momento. En vez, no es. Si yo estuviera haciéndolo ahora mismo, usaríamos el presente continuo, el que vamos a aprender en otra lección. Con el tiempo presente es para verdades normales o verdades como habituales, acciones habituales. No es que yo estoy lavando las manos ahora mismo, es que es algo que normalmente yo hago en esta situación. I wash. ¿Ok? También lo usamos para afirmar un hecho o hablar de la realidad. Carl works in a bank. Carl trabaja en un banco. Es diferente Carl works, Carl trabaja, quiere decir Carl está trabajando en un banco. Carl está trabajando ahora. Podemos decir Carl works very hard. Carl works muy duro. Eso significa que es una verdad normal, que normalmente él hace. Es diferente que decir Carl is working very hard. Eso es el presente continuo que vamos a aprender luego y eso significa que es algo que Carl está haciendo en ese momento exacto. También lo usamos con acciones en un futuro cercano, pero ¿cómo funciona eso si estamos hablando del tiempo presente? Hay una estructura similar en el español, entonces no te complica, no te complejes con entender esto. Que mira, the train arrives tomorrow. Arrives es la conjugación de llegar. The train arrives tomorrow. El tren llega mañana. Mira en español. El tren llega mañana. Mañana es algo que no ha pasado, que va a pasar mañana en el futuro. Pero estamos usando el tiempo presente. Puedes decir en español, el tren va a llegar o el tren llegará mañana. Igual en inglés, tú puedes decir, the train will arrive tomorrow o the train is going to arrive tomorrow. Esas son las conjugaciones del futuro. Pero hay este mecanismo para eventos en un futuro cercano, normalmente con una expresión de tiempo. Por ejemplo, tenemos tomorrow, significa mañana, para especificar qué va a pasar en poco tiempo, en un futuro cercano. Entonces, para repasar, si no recuerdas nada más de esta lección, simplemente recuerda que para conjugar verbos en el tiempo presente, simplemente quitas la palabra to del infinitivo y tienes la base verbal. Esa es la conjugación para 5 de las 6 conjugaciones. Entonces, tienes el pronombre de sujeto seguido de esa conjugación y ¡puf! Ya estás conjugando verbos como un pro. Menos que en la tercera persona donde vas a añadir esa S al final o en algunos casos una ES o una IES. Y esa es la lección de hoy. No te olvides hacer la práctica abajo y nos vemos en otra lección.